Bueno, vamos a comenzar este video número 12 de hidráulica, el número 5 dedicado a la bomba centrífuga. En primer lugar, vamos a indicar, vamos a recapitular, vamos a decir que este tipo de videos no está destinado exclusivamente para los cursos de la escuela secundaria. Exceden holgadamente los requerimientos que cualquier materia de la escuela secundaria requeriría. Tampoco están hechos para un curso de facultad donde el alumno se lo induce a calcular el álave como si él fuera a fabricar una bomba, cuando en realidad lo que tiene que hacer es seleccionar de las bombas existentes cuál es la más adecuada. Y con eso llenan miles de pizarrones y le hacen dentro de sus razonamientos, le hacen algo complicado cuando en realidad no lo es tanto. Lo que estamos haciendo es una especie de raconto de los conocimientos necesarios que debe tener un usuario de bombas centrífugas, que tenga ciertos conocimientos técnicos, y nosotros hacemos algunas deducciones, usamos de la matemática como la usa el vendedor de bombas, pero no es la función fundamental demostrar un alto conocimiento, un alto nivel de aplicación de matemática superior. Días atrás estaba observando los videos y hay algo que a uno siempre se le pasa. Y una de las cosas que se nos pasó de poder describir, de poder exponer, es respecto de la forma de sujeción de la bomba. Nosotros habíamos dicho en un primer momento que las bombas podían ser de desplazamiento positivo, de desplazamiento negativo, pero después nos fuimos a hablar de otros temas, y cuando vimos el tema del empuje, la verdad es que no hablamos de cómo se sujetaba la bomba al motor. Y es importante hacer la observación. La bomba puede ser la más simple de todas, es la bomba monobloc. La bomba monobloc es la bomba, tal cual como hemos descrito, sujetada por un aro fundido en el mismo cuerpo de la bomba, que se abulona al motor. El motor es del tipo de 3D5, es decir, es un motor que es horizontal por ser de 3, pero a su vez tiene una brida en el frente que lo hace de 5, o sea que lo hace un motor horizontal con brida. Entonces uno abulona y todo el empuje, porque nosotros hemos hablado del tema del empuje axial, también del empuje radial, pero del empuje axial especialmente, y habíamos dicho que lo compensábamos en parte haciendo agujeros compensadores, pero que no por eso está totalmente compensado. Y también habíamos dicho de que en algunos casos de bombas pequeñas de 12, 16 centímetros de diámetro de impulsor, el empuje lo soportaban directamente los rodamientos. Muy bien. Al respecto, la bomba puede ser de tipo monobloc, donde la bomba va directamente abulonada al motor y son los rodamientos del motor los que soportan el empuje. Esa es una de las posibilidades. Se refiere a bombas de tipo domiciliario o bombas pequeñas, bombas donde son o bombas para servicios pequeños, de poco uso, donde los rodamientos del motor, si bien sufren el empuje axial, son capaces de soportarlo y pueden tener una larga vida útil si no se lo usa demasiado. Lo más normal en una industria, toda industria que se precie de tal, debería tener una bomba base y manchón. Es decir, una bomba, como
La bomba puede ser igual, inclusive en el modelo, pero tiene un caballete, un soporte, una silleta, como lo quieras llamar, un caballete, porta rodamientos. Acá lleva un rodamiento y acá lleva otro, interiormente por supuesto, acá lleva otro, entre dos está el eje, y todo el empuje axial lo soportan los rodamientos de la bomba, que están ya dimensionados para poder soportar ese empuje. Y no transmite el esfuerzo del motor, el cual está unido por medio de un manchón de acoplamiento. El conjunto va montado sobre una base. ¿Cuál es la ventaja de esta bomba? La simplicidad, la economía. Es una bomba barata, no requiere ningún tipo de alineación, tiene directamente el mismo eje del motor, o tiene un manguito y lo une al eje de la bomba, o es prolongado, soldado al eje de la bomba mismo, formando un conjunto, y que acá el problema de alineación no va a tener ninguno. Acá sí va a tener que alinear. Y tiene que alinear implicaría un trabajo que va a requerir su tiempo, y cada vez que o retira el motor, o retira la bomba, o repara, va a tener que volver a verificar la alineación, y si no la verifica, va a producir sobre los rodamientos de la bomba y del motor enormes esfuerzos que indefectiblemente hay que eliminar, y para eso hay que alinear. Y si nosotros tenemos la posibilidad, lo vamos a tratar al final del curso, cómo se hace una alineación por los métodos tradicionales y por los métodos de láser. Y la bomba puede ser también vertical, porque estas dos son horizontales, puede ser también vertical. Y dentro de las verticales hay varios tipos. Ahora les presentamos la bomba vertical llamada BR, en pozo húmedo. En pozo húmedo. Es decir, es una bomba donde acá tenemos el motor, que es un motor V3, V5, es decir, es un motor con brida. Lleva una pieza acá de fundición grande que se llama linterna, que es el portarrodamiento. Este lleva dos rodamientos, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, que soportan el empuje axial y el peso de toda la columna. Luego tiene una columna de transmisión, donde acá dentro hay un eje, por supuesto, un eje, que mueve a la bomba, al impulsor de la bomba, obviamente dicho, está colocado, el impulsor de la bomba está colocado así. A la aspiración, el líquido ingresa por debajo. Y la bomba puede ser la misma que las otras, y luego a la salida descarga por una columna de descarga, que puede tener un diámetro igual o tal vez menor que la columna de suspensión. Al respecto, la mayoría son lubricadas por agua, el mismo agua que circula, tienen unos buques de goma o de bronce y son lubricadas por el mismo agua. El agua no es un buen lubricante, pero es mucho mejor de lo que la mayoría de la gente cree. En general no se producen problemas de desgaste. También pueden llevar bujes de un material, un plástico de ingeniería muy bueno, que comercialmente se conoce como Visconite. Es un plástico que se maneja, se trabaja igual que si fuera bronce, pero tiene una vida útil enorme y hasta puede trabajar en seco. Es ideal para este tipo de casos, generalmente referido a bombas de tipo con sólidos en suspensión. El líquido debe inundar toda la bomba. Cuando hay líquido en suspensión, y muchas veces se usa el tipo de bomba porque ya viene cebada la bomba, y como el líquido viene sucio, a veces desgasta un poco el buje, y el Visconite da excelentes resultados. Luego, a la descarga se coloca un codo y el fluido sale hacia la superficie por una cañería lateral. Otra variante, que yo no la he mostrado acá, pero que podríamos indicarla, es colocar el motor, como está dibujado ahí, la linterna, exactamente igual.
y en un pozo seco, es decir, donde la bomba está ubicada acá, ¿sí? Acá tenemos la vía de descarga con el codo, y acá lo que hay es un eje que puede llevar un cardán, una junta cardánica. Esta es ejecución llamada DIO, acá tenemos el caño de descarga, donde está en un pozo seco. Un pozo seco. Esto también es muy habitual, es muy frecuente, suele usarse. Entonces, de esta manera tenemos presentadas las 4 posibilidades de bomba: monobloc, horizontal con base manchón, vertical en cámara húmeda, en pozo húmedo, cámara húmeda, o en pozo seco con un eje cardánico, que tiene en cuenta las eventuales discrepancias entre el centro del eje, el centro del eje de la bomba y el centro del eje del motor, que de todas maneras debe ser lo menos posible, porque por más que tengamos un eje cardánico no podemos ponerlo quebrado, sino que tiene que estar lo más alineado posible. El tema de alineación es algo que tenemos que ir incorporando lentamente a medida que vamos desarrollando el rubro de bombas. Y son todos temas que nadie va a decirle si una bomba no está bien no alinearla, pero muy pocos le van a poder decir cómo lo alinean científicamente, cómo lo alinean bien, o cómo lo alinea ojo, o alinearlo y qué va a llevar para alinearlo. Va a llevar comparadores, qué elementos va a alinear, cómo lo va a medir el grado de desalineación con el que quedó la bomba, porque perfecta no va a quedar nunca. Bueno, es un tema bastante controversial. Controversial también es el tema referente a la aspiración y una sigla que en inglés es NPSH, que se refiere a la posibilidad de la bomba de aspirar un fluido desde un recipiente, un depósito ubicado debajo del nivel de piso. Acá el fenómeno que se produce es un fenómeno que se llama cavitación, y yo lo he mencionado, he escuchado de las formas más ridículas y complicadas posibles, como cabritación y otro tipo de barbaridades que hasta mismos fabricantes de bombas mencionan. Cavitación, ¿saben de dónde viene? Viene de cavidad. ¿Por qué viene de cavidad? Porque son cavidades que se forman en el líquido, son burbujas que se forman en el líquido y que van a molestar la vida útil de la bomba. Para poder entender el fenómeno que ocurre en la cavitación, que ustedes se acuerdan que yo siempre les mencionaba que la boca de aspiración de la bomba tiene que ser más grande en tamaño que la boca de descarga. ¿Por qué? Porque si es más grande, tiene menos velocidad. Y si tiene menos velocidad, tiene menos pérdida. Entonces a mí me conviene que en la boca de aspiración de la bomba se produzca la menor pérdida posible, pérdida de carga me estoy refiriendo, para evitar que se produzca el fenómeno de cavitación. Muchos usuarios, es un tema controversial, controversial no porque no se sepa cómo es, sino porque hay muchas creencias, y cuando un rubro técnico se basa en creencias, vamos por mal camino. Mucha gente cree, por ejemplo, que si la bomba cavita es culpa de la bomba. La bomba está cavitando porque está mal la bomba. No, la bomba no cavita porque está mal la bomba. La bomba cavita porque está mal instalada, porque está mal diseñada la instalación. Pero la bomba no tiene nada que ver, y la bomba no es responsable de que esté cavitando. Lo que es responsable es quien la
no diseñó la bomba, sino diseñó la instalación de una forma inapropiada sin tener en cuenta las ideas que vamos a mencionar. Por eso es importante observar. ¿Y ustedes cómo van a notar que una bomba está cavitando? Y es muy fácil. Si ustedes escuchan el sonido de una bomba, van a ver algo parejo, uniforme, pero si escucharan ruidos como que bombeara piedras, como que hace ruido, como que cambia la forma de hacer el ruido, esa bomba empezó a cavitar. Miren, si en sus casas tienen una cisterna, como es natural, debería ser así, y la bomba está tomando agua de la cisterna, en determinado momento puede ocurrir que a medida que uno va consumiendo, va bajando el nivel de la cisterna, y puede ocurrir que el nivel de la cisterna baje demasiado y se quede casi sin agua. Entonces la bomba va a cavitar. ¿Por qué va a cavitar? Porque va a entrar aire. Bueno, si entra aire, va a producir el mismo efecto. Y ese ruido es tan nocivo y tan perjudicial para la bomba que la va a destruir en muy poco tiempo, no en meses, en días o en horas. Entonces, la cavitación es algo con la que no podemos convivir. No podemos convivir. Nosotros podemos convivir, por ejemplo, con una pérdida en la empaquetadura. Bueno, ponemos un conducto, una canaleta, sacamos el líquido y vamos adelante. Podemos convivir con diversos problemas que se van produciendo, pero con la cavitación no podemos convivir porque atenta contra la bomba. Va a terminar destruyendo el equipo. Para poder entender el tema de la cavitación, yo me tengo que remontar al teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli decía que si en una vena fluida, como esta, donde circula un fluido, todo lo que entra por acá, sale por acá. Los diámetros de entrada, diámetro 1 y el diámetro 3, no tienen por qué ser iguales. Yo digo que Bernoulli dice que en una vena fluida, la suma de la energía potencial de presión más la energía potencial de posición más la energía cinética es constante. E inclusive, clases atrás habíamos hablado de sumar la pérdida de carga, todavía para hacerlo más perfecto. Pero con esto es más que suficiente para el caso. Z es la energía potencial de posición. Yo tomo un plano alfa cualquiera, acá tengo Z1, veo que Z1, Z2, Z3 son todos iguales, entonces los simplifico y ya me olvido de ellos. También los simplifico acá. Luego, la presión en el punto 1 por 10 dividido la densidad es la carga hidráulica, H1. ¿Qué es la carga hidráulica? Ustedes se acuerdan que la carga hidráulica era, si yo colocaba un tubito en el punto 1, por ejemplo acá, la carga hidráulica es la distancia que hay entre el centro de la cañería y el plano donde la presión manométrica es 0, o sea, tenemos la presión atmosférica. Si yo pongo un cañito y dejo que el líquido suba hasta que ya no sube más porque está la presión atmosférica, esa es la carga. Muy bien. Entonces, acá tengo un cierto valor de presión y velocidad cinética, y velocidad, por lo tanto, energía cinética. Luego se viene un estrechamiento de la cañería, vamos a poner un cono, para evitar, pues si yo hiciera la reducción así, lo que va a ocurrir acá va a ser un fenómeno de estrechamiento de la vena, va a producir una contracción de la vena fluida, y es lo que no quiero que se mezcle. Este fenómeno es más puro que eso, no es por la contracción de la vena fluida, sino que es un problema distinto. Entonces, digo que cuando llego a la zona donde la velocidad, donde la sección es más chica, va a aumentar la velocidad, o sea que V sub 2 va a ser mucho más grande que V sub 1, V sub 2 va a ser mucho más grande que V sub 1, y consecuentemente P sub 2
va a ser mucho más chico que P1. Y luego el conducto otra vez vuelve a abrirse con un cono suficientemente grande, ¿no? Un cono de por lo menos de 3 veces el diámetro, de largo igual a 3 veces el diámetro, no una simple bocadura, para evitar precisamente el otro efecto, que es el efecto de remolino que se forma acá, y que acá haya un efecto indeseable. Vamos a suponer que eso no lo va a ocurrir, y encontramos una cañería de continuación donde la velocidad vuelve a ser, la velocidad de 3 es menor que la velocidad de 2. En consecuencia, la presión de 3 es mayor que la presión de 2. Muy bien. Es decir, que yo intercambio energía cinética con energía potencial de presión las veces que me hagan falta. Entonces, todo ese tema, si ustedes buscan el video donde hablamos del principio de Bernoulli, el teorema de Bernoulli, lo desarrollamos con todo detalle. Aquellos que siguen el curso como corresponde de la escuela de máquinas térmicas y de termodinámica y máquinas térmicas, recuerden que hay una presión de vapor, pero podría ocurrir que alguien toma el tema por acá y no lo tiene tan presente. Miren, si nosotros tomamos un recipiente, ¿cierto? Y vamos a suponer que tenemos agua, y lo empezamos a calentar, se van a empezar a formar burbujas que primero se van a pegar a la pared del conducto y posteriormente se va a producir un movimiento intenso. Primero hay un movimiento muy suave, casi imperceptible, y luego un movimiento muy intenso donde el líquido empieza a hervir. En ese momento las partículas de vapor, las partículas de agua suben, se escapan de la superficie de la masa de líquido y algunas regresan. Es decimos que estamos en un proceso de vaporización, formación de vapor. Este valor, esta temperatura a la que ocurre, mejor dicho, esta presión que tenemos acá es una función de la temperatura. La presión a la cual yo tengo encima de la superficie libre es función de la temperatura. Si yo tengo la presión atmosférica acá, es la temperatura y en agua es 100 grados centígrados. Pero si la presión fuese menor, por ejemplo, estuviese frente al final de una turbina o estuviese en un recipiente cerrado, donde hay vacío, la presión fuese, por ejemplo, 0,02 atmósferas, una presión muy baja, entonces, presión absoluta estamos hablando, entonces la temperatura baja mucho. Y yo puedo tener agua hirviendo a 40 grados centígrados si la presión fuese 0,01 atmósfera absoluta. Es decir, que la temperatura a la cual hierve el agua, o cualquier líquido, es una función de la presión que hay en la superficie libre del líquido. Si la presión es muy grande, yo voy a necesitar mucha temperatura, mucha energía para que las partículas salgan de la masa de líquido y se vayan al ambiente. Si yo tengo una presión muy baja, fácilmente las partículas, con muy poca energía, las partículas de líquido suben a la superficie y se escapan. Esa presión a la cual comienza a hervir, llamo hacia la presión, recordamos en función de la temperatura, a la cual empieza a hervir, la llamo presión de vapor. Presión de vapor. Hay tablas que dan todos estos valores para todos los ruidos. Entonces, presión de vapor y temperatura son dos términos asociados. Son dos términos que uno van de la mano del otro. Muy bien. Aclaramos esta idea, que es muy normal, pero podría ser un poco abstracta para que no se ha percatado de ese detalle. Si
En el punto 2, acá, la velocidad es alta y la presión es baja, pero la presión 2 fuese menor que la presión de vapor, podría ocurrir eso, ¿no? Ocurre. Entonces, se van a empezar a producir burbujas de vapor. Pero no se produce una, se producen millones de burbujas de vapor que se van formando en la parte estrecha de la cañería. Y eso, en realidad, por ahora no afecta en nada. El problema se presenta cuando después la cañería vuelve a ampliarse y la presión se recupera, y entonces la burbuja que originalmente era redonda, era esférica, más que redonda, esférica, si yo le sacara, hiciera esto en transparencia, en una cañería transparente, y le sacara fotos, vería que no se va condensando, haciéndose esférica y achicándose hasta llegar a un punto, sino que se va aplastando como una galleta, como la estamos mostrando en el punto 2, y va a llegar un momento en el que está tan cerca y llega un momento que toca una con la otra. Cuando toca una cara con la otra, es decir, que la burbuja de vapor que se formó se va aplastando como si yo aplastara una pelota, y llega un momento que se toca una con la otra, y cuando se toca genera una onda mecánica, una onda sonora, una onda mecánica que choca contra las paredes del recipiente, del cono en este caso. Pero no es una o dos, sino que son millones. Y entonces eso va produciendo un arrancamiento. Estas son ondas mecánicas que producen arrancamiento de partículas metálicas, pequeñas, pero muchas. Y cuando arranco un trocito de metal, el metal queda descubierto. Entonces, inmediatamente el metal se oxida. Entonces tenemos dos fenómenos asociados. Tenemos arranque de metal y oxidación, combinado con oxidación del metal. Es decir, es lo que llamamos una oxidación por fricción o una oxidación por desgaste. Oxidación por desgaste. Esta oxidación por desgaste es la que origina que la parte sometida a este inconveniente se desgaste rápidamente, y rápidamente estamos hablando de cuestión de horas y días, y va a producir además un efecto de vibración y un sonido como piedras, como si bombeara piedras, como si fuese, ustedes vieron una hormigonera, el mismo ruido que hace una hormigonera cuando en sus casas hacen una losa y contratan una hormigonera, ese ruidito que se produce, el choque de las piedritas contra el cono del cono que produce el hormigón, ese ruidito es el mismo que se va a producir acá, y eso es altamente letal para la parte metálica. ¿Dónde lo vamos a encontrar eso? En el impulsor, en la boca del impulsor. ¿Por qué en la boca del impulsor? Porque en la boca del impulsor el líquido ingresa, se produce el fenómeno, ingresa hasta acá, se producen, por debido a que su baja presión permite que se formen burbujas, y cuando empieza a recorrer el impulsor, empieza a ganar presión. Y entonces cuando gana presión, se produce el fenómeno de cavitación o arrancamiento de partículas metálicas con oxidación incluida.
Y ese fenómeno es altamente complicado y letal para la bomba. Entonces yo no puedo convivir con el fenómeno de cavitación. El fenómeno de cavitación lo voy a tener, me va a sacar la bomba de servicio, y no es culpa de la bomba, es culpa de que quien proyectó la instalación no previó que la presión en ese punto iba a ser menor que la presión de vapor, que depende de la temperatura. Por eso a veces una bomba no cavita si trabaja con agua fría, pero si la hacemos trabajar con agua caliente, sí cavita. O sea, modificamos las condiciones de trabajo, y en lugar de absorber, de tomar el líquido de un recipiente que está ubicado a la altura de la bomba, lo hacemos tomar de un recipiente ubicado debajo de la bomba, también se va a producir el mismo fenómeno. Bien, una vez dicho esto, yo tengo que definir lo que llamo altura neta positiva de aspiración. Estas son las siglas. Altura neta positiva de aspiración. Esa es la sigla en castellano ANPA. En inglés es NPSH, que es como la mayoría de la gente lo recuerda. Y encontramos el valor de el ANPA disponible. ¿Qué es lo que es disponible? Es lo que la instalación dispone de altura neta positiva. Fíjense que acá trabajamos con presiones absolutas, no relativas o manométricas, presiones absolutas. Es la primera vez en el curso, y creo que la única, en la que trabajamos con presiones absolutas. ¿Y cuál es la presión neta que yo tengo en la boca de la bomba? La presión neta que tengo en la boca de la bomba es la presión que hay en el depósito de aspiración por día dividido la densidad, para poder transformarlo a metros de columna de líquido, más o menos la altura geométrica. ¿Cuándo es más? Más es cuando la bomba está ubicada por debajo. Acá, perdón que está dibujado torcido, no es tan fácil. Esto es la altura geométrica positiva. Y acá tendríamos una altura geométrica negativa. Por eso, negativa. No es fácil. Con la tiza es más simple de escribir. Con el fibrón se complica un poco. Imagínense con el pizarrón que da zoom, no es complicado de escribir, es absolutamente complicado de escribir. Es dificultosísimo. Solamente quien lo diseñó puede pensar que una cosa como esa puede funcionar bien. Así que tenemos la altura geométrica positiva cuando el líquido afluye a la bomba, o sea que el depósito de aspiración está ubicado por encima, entonces la altura geométrica es positiva. Y cuando está ubicado por debajo, es negativa. Más la velocidad al cuadrado sobre 2G, ese término generalmente se desprecia porque es tan pequeño lo que aporta, que casi nada es lo que influye. Menos, o sea, todo esto es positivo, es lo que me suma, eso podría llegar a restar. Menos la presión de vapor, que yo tengo que estar por encima de la presión de vapor. Porque yo estoy por debajo de la presión de vapor, se va a producir cavitación. Entonces, para que no se produzca cavitación, tengo que estar por encima. Entonces, debo restar la presión de vapor por 10 dividido la densidad. Vuelvo con la densidad, que es la densidad. Esto es la densidad a la temperatura de trabajo. No es la densidad del fluido a temperatura ambiente, la densidad a la temperatura de trabajo. Entonces, mi fórmula es P1 por 10 dividido la densidad, más o menos, según corresponda la altura geométrica, menos la presión de vapor por 10 dividido la densidad. Eso me da el ANPA disponible, lo que yo dispongo en la entrada de la bomba. Ahora, la bomba, ¿cuánto requiere para que no cavite? Eso depende esencialmente del diseño del impulsor.
Cuando la clase anterior, el video anterior, el número 4, nosotros hablamos de la curva de la bomba, ustedes se acuerdan que en la parte de arriba había una reglita que decía HS, altura de succión. Bien, esa es la altura de succión. Función del caudal. La altura de succión es función del caudal. Entonces, ¿cuánto es lo que requiere? 10, porque el agua, 10 metros de columna de agua son 1 kilo, que es la presión atmosférica, menos la altura de succión. ¿La altura de succión cómo la hago? Si yo no tengo la curva de la bomba, si yo tengo la curva no hay ningún problema. Entonces el caudal saco la altura de succión. Si tengo una curva parecida, de una bomba que sé que es muy parecida, que no es, sus características son semejantes, pero de la cual sí tengo la curva, ningún problema, la saco de ahí. Pero si yo no tengo nada, una de las formas sería disponer de la bomba con la posibilidad de poder levantarla. Y le coloco una manguera para poder irla subiendo lentamente. En la parte de abajo, naturalmente, siempre debo colocar una válvula de retención, porque como es una bomba de tipo negativa, la bomba tiene que estar cebada. Entonces yo necesito la válvula de retención para que la cañería esté llena de líquido siempre. Entonces pongo un recipiente y pongo la bomba con la manguera y la voy levantando lentamente y voy observando, escuchando el ruido que va produciendo. Cuando ocurra ese ruido, voy a tener la altura de succión que la bomba, la máxima que pueda emitir. Si uno quiere hacer las cosas bien, debe poner un estetoscopio y poder observar cuando comienza a producirse el fenómeno de cavitación. Porque a lo mejor cuando uno ya lo escucha por oído en ambiente, debería restarle un poco porque ya se ha excedido. Entonces, esa es la forma de obtener la altura de succión. El estetoscopio esencialmente consiste en un cristal piezoeléctrico que transforma la energía mecánica la onda mecánica que produce la bomba, que produce la burbuja de vapor chocando contra la pared y produciendo y condensándose, la transforma en energía eléctrica y la energía eléctrica la transforma en sonido, con lo cual yo puedo oír amplificado cuando recién se inicia el fenómeno. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Debe ocurrir que la altura neta positiva de aspiración disponible tiene que ser mayor que la requerida. Y en esas condiciones yo estaría tranquilo diciendo de que la bomba no va a cavitar. Ahora, ¿la única razón por la cual se produce la cavitación es esta? No, no es la única. Enseguida mostramos algunos ejemplos donde también se produce cavitación, pero por otras causas. Bueno, habíamos dicho recién que no solamente la posición de la bomba respecto del depósito de aspiración es el causante de los problemas de cavitación. Muchas veces está asociado con un fenómeno que es el de vórtice. El vórtice. Si ustedes observan con atención en una pileta, como las que existen en los baños, la llenan, tapada, por supuesto, y destapan, van a ver que el líquido que está dentro
tiende a rotar en un sentido determinado, no en cualquier sentido, en el sentido de las agujas del reloj. En el hemisferio norte es al revés. Eso se debe a un efecto que se llama la aceleración de Coriolis, que sería complicado explicar ahora, pero que tiene que ver con la rotación de la Tierra. Es decir que inclusive si ustedes, por ejemplo, llenan una botella de producto y la intentan vaciar, va a ser una serie de borbotones, va a ser complicado, pero si la giran en un sentido un poquito, baja rápidamente, se forma una entrada de aire y baja rápidamente. Y si la gira en el sentido contrario, se frena más. Va a salir igual o se frena. Ese efecto es el efecto de vórtice. O sea, es la rotación del fluido debido al efecto de la aceleración de Coriolis. Si yo tengo un recipiente, un depósito, no la voy a ubicar debajo, y el recipiente no es demasiado grande, va tarde o temprano, cuando el nivel de líquido empiece a bajar, va a formarse una cavidad dentro del líquido que da lugar a la entrada de aire dentro de la bomba y va a producir los mismos efectos que la cavitación. Para evitar ese efecto es muy simple. Se coloca una placa que se llama placa antivórtice, esta placa antivórtice, que tiene que tener un diámetro más o menos de 20 veces el diámetro de la boca de aspiración, y acá tiene que tener una altura, pongámosle 2 veces el diámetro de aspiración, sería lo correcto, que hace que el líquido ingrese por los costados e impide la formación del vórtice. La fuerza que actúa sobre esa placa es muy pequeña. Hasta ustedes podrían poner una plancha de telgopor que tape la entrada del vórtice y ya el vórtice no se produce. Pero la placa antivórtice es indispensable cuando el recipiente no tiene un diámetro muy importante. Y tiene que tener un diámetro más o menos de 20 veces el diámetro de la boca de aspiración. Acá es otro fenómeno, emparentado. Es una cisterna con 3 bombas verticales colocadas una al lado de otra, y si yo no mantengo las proporciones que indica el Instituto Hidráulico, que si el diámetro de la boca de la bomba de aspiración, el diámetro de aspiración de la boca de la bomba fuese D, la distancia entre el borde de la bomba y el borde del recipiente, de la cisterna, acá estamos ubicando la cisterna, tiene que ser 1,5 veces el diámetro. Y entre ellas no debe haber una distancia menor de 3 veces para que una no afecte el funcionamiento de la otra, para que cada una pueda funcionar de una forma independiente de las demás. También se puede producir cuando en un depósito tiene forma así de tolva, de cavidad, con conicidad, puede producirse el efecto de vórtice, y a veces esto se puede resolver colocando placas o árabes o bafles con orientación inversa a la formación de la aceleración de Coriolis. Una forma de resolver. A veces también puede ocurrir que, casos como estos, se produzca el efecto de vórtice y eso se resuelve con un pequeño codo a 45 grados que hace que no tome el líquido directamente del depósito, sino que lo haga circular así, cortando el efecto del vórtice. Bueno, otro aspecto que hay que considerar es la correcta instalación de la bomba. Acá tenemos una bomba con caballete, con base y motor. Entonces, la bomba está aspirando un depósito y aspire o le llegue el fluido,
la bomba tiene que estar llena de líquido. Como es una bomba de desplazamiento negativo, tiene que estar cebada siempre. La bomba de desplazamiento positivo hay que cebarla la primera vez y luego ella como mueve el fluido empujándolo, produce un cierto vacío y puede llegar a succionar aunque no esté llena de líquido en el segundo arranque. Pero la bomba centrífuga tiene que estar llena siempre. Para eso se coloca en la parte inferior de la cañería lo que llaman una válvula de pie o válvula de retención. Esencialmente es una válvula que tiene una clapeta inferior, más que una clapeta, un disco, que cuando funciona, cuando el líquido circula, apoya en los bordes superiores y acá tiene unos pasajes, por acá tiene unos pasajes, ya que esto toca así, y acá tiene pasajes y permite que el fluido pase a través de esos pasajes. Desde ya es una válvula que produce una gran pérdida de carga, que no debe dejarse de tener en cuenta al momento de calcular. Cuando la bomba para, el peso mismo de la columna de líquido apoya a la placa esta sobre los asientos inferiores y hace que la cañería quede totalmente llena de líquido. Cuando uno calcula el AMPA y está muy ajustado, el NPSH disponible es igual a peso 1 por 10 dividido la densidad, más o menos la altura geométrica, menos la presión de vapor por 10 dividido la densidad, y todavía le tenemos que restar la pérdida de carga en la cañería de aspiración. Eso es un tema, un detalle que no hemos indicado recién, pero que sí hay que tenerlo en cuenta, porque a veces la pérdida de la cañería de aspiración son los responsables, a veces es un equilibrio tan inestable que puede llegar a producir que la bomba cavite por el efecto de una cañería demasiado angosta, demasiado chica, o una válvula de retención pequeña. La válvula de retención, en términos generales, tiene que tener un tamaño mayor que la cañería. Y la cañería nunca más chica que la cañería de la boca de la bomba. La velocidad acá tiene que estar entre 1 a 1,5 metros sobre segundo. Es lo que debe ser. Y la velocidad acá puede ser de 2 a 3 metros por segundo. Eso es algo que hay que tener presente. Luego, si miramos la bomba de costado, vamos a encontrar tres tapones. Uno debido al drenaje, otro para el cebado y otro para el manómetro. En el manómetro lo que ayuda es para colocar el manómetro y poder ver la presión que la bomba está impulsando. En el cebado es precisamente para colocar un embudo, cuando la bomba se desceba, colocar un embudo y cargarlo. Algunos ya tienen preparado un dispositivo para que con una valvulita abren, cargan y cierran. Si la válvula de retención funciona bien, en general no hace falta cebarla, pero a veces la válvula de retención empieza a tomar juegos, o lo mejor es que tengan asiento elastomérico también. Algunas que tienen asientos metálicos pueden tomar juego con el tiempo, pueden tomar desgaste y hacen que el líquido que está dentro de la bomba se vaya escurriendo con el correr del tiempo, porque la cisterna se ha bajado su nivel y la bomba cuando quiere arrancar está descebada y por tanto no arranca así, pero no impulsa, lo que hace es que caliente el líquido que está contenido dentro de la bomba y puede llegar a poner en riesgo la instalación, la propia bomba, tratando fundiendo los aguas de gas. Y por último, en la parte inferior hay otro taponcito que es para el drenaje. Cuando uno quiere vaciar la bomba por completo, pues, porque la va a dejar un tiempo sin servicio, o porque ocurre que la bomba está a la intemperie y estamos en un clima muy frío, como Patagonia, donde la temperatura baja por debajo de los 0 grados centígrados, puede llegar a ocurrir
el líquido contenido dentro de la bomba se hiele, si la bomba está detenida, se congele, y ustedes saben que cuando el agua se congela, en lugar de disminuir su volumen, lo aumenta y termina rompiendo la bomba de la misma manera como puede llegar a romperse una botella de vidrio que uno coloca en un freezer, porque los líquidos acuosos, cuando se congelan, aumentan ligeramente el volumen. A diferencia de todos los otros elementos que cuando se congelan se contraen, el líquido aumenta un poquitito y puede llegar a romperlo. Y se ha visto en embarcaciones o en instalaciones en lugares muy fríos, como mucho, sobre todo sobre el tema de la Antártida y lugares donde nieva, que raja la cañería y la bomba la rompe. Entonces es conveniente en esos casos drenar el líquido, dejar la bomba vacía y después cerrarlo y cebarlo nuevamente para evitar la rotura de la bomba. Bien, lo que tenemos que analizar ahora es los ensayos de recepción que la bomba que puede pedir el cliente, tiene un costo, que puede pedir el cliente para asegurarse de que lo que ha comprado responde a la curva que el vendedor le dio. Al respecto, cuando uno compra una bomba importante, el vendedor en general le entrega una curva de bomba que es la que saca del catálogo. Hay que tener precaución que la curva que le entreguen sea una curva realmente entregada por el fabricante, no sea una curva impresa. Si la curva está dibujada, hay que tener precauciones, especialmente cuando se trabaja con caudales muy pequeños, porque hay gente que corta la curva de la bomba a determinados caudales y trabaja con la parte izquierda solamente, y ahí se producen unos efectos de fuerzas radiales que hemos mencionado en el video anterior y que hacen que la bomba tenga problemas y uno no se imagina, no se da cuenta por qué. Entonces traten lo posible de que venga la bomba con la curva como la hemos dibujado nosotros, con todos sus diámetros, tal como el fabricante la entrega para su venta. Bueno, enseguida vamos a ver cómo hace el fabricante para hacer una prueba de campo en su fábrica o a veces in situ en el lugar de trabajo para poder verificar que la bomba, en qué condiciones de trabajo está funcionando nuestro equipo. Un segundito, ya estamos. Bueno, lo último que tenemos previsto para este video número 5 son los ensayos de recepción de la bomba que se hacen según la norma DIN 1944 o la norma del Instituto Hidráulico. En general son muy parecidas. Nosotros la que vamos a explicar es la DIN 1944, que en general es la misma que la otra. Es uno de los temas más interesantes realmente para analizar, porque es la que demuestra la calidad de la bomba que uno está entregando. Y también es uno de los temas donde fabricantes inescrupulosos, que los hay, han cometido las trampas más comunes para poder hacer que la bomba dé lo que no debe dar, lo que no da, y el cliente quede conforme. Total, después, de todas maneras, cuando la instale, va a haber mil excusas para poder asegurarse que la bomba no reúne las condiciones, pero está muy próxima, y en realidad a veces las diferencias son pequeñas, pero no lo suficiente como para que la bomba cumpla. No obstante, la mayoría de los fabricantes tienen campos de prueba perfectamente habilitados, sin ningún inconveniente. Un momento, aparece un cartelón acá.
Eh, decíamos que la mayoría de los fabricantes tienen campos habilitados en perfectas condiciones y no se cometen, digamos, no se cometen situaciones ilícitas, pero hay que estar presente, hay que estar observando. Acá tenemos la bomba, una bomba, no hemos dibujado el caballito porque no hace falta. Tenemos la bomba, el motor. En la descarga colocamos una válvula de regulación. Muchos hablan de la válvula esclusa, en realidad no es tan así, debería ponerse la válvula globo, porque la válvula esclusa no es una válvula lineal, es una válvula que triangula muy poquito, cuando uno la va cerrando, triangula muy poco durante las primeras vueltas y después se lo hace todo de golpe al final. Tiene que ser una válvula más lineal en su estrangulación. Como siempre, vamos a colocar una válvula de represión en el extremo de la cañería de aspiración, o si no, vamos a asegurarnos de que la bomba está cerrada. Algo que yo he visto, lamentablemente, es que la bomba la empiezan a funcionar con una bomba sumergible ubicada debajo del nivel del líquido, el líquido todo oscuro, no se ve absolutamente nada de lo que pasa adentro, y la bomba era una bomba booster, una bomba sumergible, e impulsaba el líquido en la bomba principal hasta que se generara el líquido, la generaba la vena fluida, y después decían cortarla, pero en realidad la hacían funcionar dándole un pequeño impulso, regulaban las válvulas para que la bomba recibiera una afluencia. Cosa que yo he visto, pero no digo que ni siquiera sea norma que se haga eso. Lo hicieron alguna vez. Entonces hay que tener mucha observación de dónde toman el líquido. Muchos tienen un recipiente ubicado por encima del nivel de piso, donde ahí no hay posibilidad de error. Es volumétrico. Ustedes ven a través de un nivel que está ubicado al costado, la posición donde está el líquido y van tomando el tiempo que tarda, digamos, en 60 segundos, cuántos centímetros bajó el nivel en el depósito, con lo cual saben exactamente qué caudal está la bomba trabajando. El ensayo se hace poniendo la válvula de retención, la válvula de regulación en una posición, haciendo la medición, luego poniéndolo en otra, haciendo la medición y así sucesivamente obteniendo los distintos puntos. Empezando por una válvula bastante cerrada y luego irlo abriendo lentamente. Decimos entonces, aquellos que son volumétricos, que uno ve el depósito donde se saca el líquido, ya sea esté a nivel de piso o esté un poco más arriba y después le restan la diferencia, en eso no hay posibilidad de error. El volumen es el que sale de la cuenta. La posibilidad de error está en las mediciones que uno pueda realizar, pero son despreciables. El problema más grave es cuando toman líquido desde un depósito ubicado subterráneo, debajo del nivel de piso, y ¿cómo se llama? El líquido está bastante oscuro y ahí uno normalmente no sabe qué es lo que está haciendo, tiene que confiar que lo que le están diciendo es correcto. Colocan un manómetro o vacuómetro, un vacuómetro cuando puede medir vacío, manómetro cuando puede medir presión positiva. En realidad colocan un vacuómetro porque puede ser o muy ligero o una presión muy ligeramente inferior a la atmosférica o un poco superior. Entonces, ese valor debemos tenerlo en cuenta. Después colocamos un manómetro en la descarga y la presión, la altura que va a dar la bomba es P2 menos P1 por 10 dividido la densidad. A veces los manómetros vienen directamente marcados en metros de columna de agua, lo cual nos evita la cuenta, está directamente. Entonces, se hace una planilla y se va anotando, punto por punto.
se hacen más o menos 4, 5, 6 puntos para poder reproducir la curva de la bomba. Bueno, después tenemos la válvula de regulación, como hemos dicho, y vamos a leer la corriente, la tensión y el coseno sí lo sacamos de chapa. Este lo sacamos de la chapa del motor. O si no, del catálogo del fabricante del motor. Ese coseno sí no lo vamos a medir en términos generales, salvo que alguien quiera disponer de un elemento de medición de medidor de coseno sí. La potencia, como hemos explicado más de una vez, es caudal por altura sobre 270 por el rendimiento. Como vamos a medir con agua la densidad por peso específico, lo mismo a los efectos numéricos, va de 1 kilo sobre decímetro cúbico, así que directamente ni la ponemos. Y lo que el caudal lo medimos volumétricamente, la presión, ya sabemos que es la diferencia entre la presión a la salida de la bomba menos la presión a la entrada, por 10 dividido la densidad, como estamos trabajando el agua. Y entonces caudal de altura los leemos, los medimos, la potencia la medimos porque la medimos a través de la corriente y la tensión, y le falta determinar el rendimiento. Entonces yo hago el siguiente análisis. La potencia eléctrica absorbida es raíz de 3, es fácil, es real, por B por I por coseno de phi. La corriente la medimos con el amperímetro, la tensión a veces no es la tensión, no son 380, hay días que la tensión puede ser menor, y consecuentemente va a producirse un fenómeno que enseguida les aviso. Y 1.36 es porque este producto lo da en kilowatt, y yo tengo que pasarlo a caballo de vapor, entonces debo multiplicar por 1.36. Y esto es igual al caudal por altura sobre 270 por el rendimiento. De donde despejo el rendimiento como caudal por altura sobre 270 por 1.36 por raíz de 3 por B por I por coseno de phi. Decía que puede ocurrir que la tensión sea menor que 380. Puede ocurrir. Y cuando la tensión es menor de 380, el motor gira más lentamente. Unas poquitas vueltas, pero es lo suficiente a veces para que la bomba cumpla o no cumpla con las condiciones para las cuales fue vendida. Entonces, ahí debemos aplicar las leyes de semejanza, que ustedes se acuerdan que cuando hay variación, bueno, en primer lugar hay que medir, hacer BPM, ya sea con un tacómetro digital o un tacómetro de contacto, lo que sea, pero tenemos que medir las revoluciones por minuto. Y decimos entonces que el caudal 1, el caudal 2 era N1 sobre N2 y la altura 1 es la altura 2 como N1 sobre N2 al cuadrado. Eso lo habíamos visto en la clase anterior, el video anterior. Muy bien, de esa manera entonces se determina el rendimiento. Y ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo he llenado la planilla, la he calculado toda, y digo, tengo que definir, antes de empezar el ensayo, DIN1944 en qué clase. Decido en 3 clases, clase 1, clase 2, clase 3. La clase 1 es la clase más exigente, que da tolerancias más estrechas. Y la clase 3 es la clase industrial, que da tolerancias más amplias. Entonces, yo dibujo la curva de la bomba, esta, de acuerdo con la planilla, y le agrego las tolerancias que la clase que yo pacté con el comprador antes de empezar me admitía. Fíjense que acá la altura, todos valores muy altos, entonces más o menos 3% hace que la zona de tolerancia sea de más alto valor, o sea un óvalo derecho, ¿no? Un óvalo de esta forma, porque la altura, al ser más alta, el 3%
representa un valor importante. En cambio el caudal, como es muy chiquito, perdón, la altura del 2% es más grande, y el caudal, a pesar de ser el 3%, como es un caudal pequeño, hace que este valor sea más reducido. Pero son detalles, sutilezas menores. Y vamos dibujando los puntos que hemos calculado, estas zonas de tolerancia, tanto en la de altura caudal, como en la de rendimiento caudal, como en la de potencia sólida caudal, que yo la puedo ya haber dibujado sobre un papel milimetrado. Y dibujo las zonas de tolerancia. Luego hago la devolvente superior y la devolvente inferior en las tres curvas, y la curva que el vendedor me prometió tiene que estar comprendida dentro de la zona de tolerancia. Esa es la condición que debe cumplirse. En general el problema está cuando la curva real se cae, o sea, la curva del vendedor queda por encima de la curva que uno ha obtenido en el banco de pruebas. Si lo que la bomba da está por encima de lo que me han ofrecido, difícilmente vamos a quejarnos. Si la bomba no da, hay varias opciones. La bomba le permite pulir, con el pulido logra una ventaja importante, le permite limar los árabes, ya lo habíamos mencionado esto, que cuando yo tengo el árabe, este es el diámetro del impulsor, que tengo el árabe que va llegando ahí, cuando yo lo limo, le saco todo esto, saco material y hago que el área hasta el próximo árabe sea más grande, y por lo tanto a la misma velocidad me permite pasar más caudal y consecuentemente más presión. O bien me permite cambiar el impulsor también, antes de desechar el equipo. En términos generales, las bombas nunca tienen ese problema porque son probadas el día anterior o varios días anteriores a que el cliente esté presente. Entonces, cuando el cliente presencia el ensayo, lo que en realidad hace es verificar que realmente da lo que da, pero el fabricante ya lo tiene visto desde antes que daba, porque el ensayo lo hizo con anterioridad. No quisiera terminar sin antes, este video, sin antes haberles mencionado algo. Yo la otra vez, el video anterior, les había hablado de los distintos tipos de impulsores, inclusive les había mostrado un impulsor 125-26. 125-26 es que tiene boca de 150, o sea, siempre una medida más que la 125 es la descarga, 150 la aspiración, tenía una boca de 150 y 260 milímetros de diámetro. Y les había mencionado que existían impulsores cloacales, que los habíamos dibujado por este lado, pero realmente era forma de un caracol, pero era difícil de apreciar en un plano, y más en un plano que no está, no en un plano verdadero, sino en un dibujo en el pizarrón. Yo acá tengo en el taller, hemos traído un impulsor de tipo cloacal, acá está. Este corresponde a un modelo AMA 5018. Esto quiere decir que tiene una boca de 65 y un diámetro de 180 máximo. Bueno, este es AMA 6522. 6522, o sea que tiene 80 por 220. Como observan, tiene una boca de pasaje bien generosa, tanto de un lado como del otro, una boca de entrada bien amplia, y la tuerca del impulsor va ubicada bien atrás, ¿ves? La cámara lo toma, bien atrás, cosa de que hay un buen pasaje de fluido. Y este tipo de impulsores admiten el pasaje de sólidos de gran tamaño sin producirse atascamientos ni obstrucciones de ninguna naturaleza. Bueno, muy bien. En el próximo video, la idea sería
responder una serie de preguntas que habitualmente se hacen. O sea, yo no los tengo presentes y no puedo escuchar las preguntas que hacen, pero sí tengo las preguntas que harían, que habitualmente que sería lógico que hagan. Entonces vamos a responder algunas de esas preguntas, unas cuantas preguntas, como para poder ir aclarando un poco más el panorama en cuanto a la parte de la bomba centrífuga. Y después hacer un par de ejercicios donde vamos a ir mostrando qué es lo que, cómo numéricamente se selecciona la bomba, cómo lo hace el vendedor de bombas para poder seleccionar la bomba adecuada con con el menor esfuerzo posible, pero en forma correcta. Y al final vamos a ver algunos casos de cavitación donde vamos a mostrar cómo se produce, cómo se procede para emplear esta fórmula que hemos mostrado recién de cavitación para poder verificar si la bomba permite aspirar o no permite aspirar lo que uno está necesitando. Muy bien, será entonces hasta el próximo video.